Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente para disponer de un tiempo para la enseñanza de los varones de Casa de Oración León. Me dirijo a ustedes para continuar con el carácter de un varón cristiano y vamos a continuar con las enseñanzas que dejamos pendientes la vez pasada. Hablábamos acerca de las características de un varón con respecto a que fuera apto para enseñar, de acuerdo a 2 de Timoteo 2. Y vimos la primera parte de 3 aspectos para el desafío, y decíamos que estos 3 aspectos merecen ser estudiados de manera particular. Vimos el primero, que era la naturaleza del encargo que Pablo le hace a Timoteo en esta porción de la palabra. Y la naturaleza era que predicara la palabra de Dios, la palabra de Dios hablada. Y vamos a ver ahora las otras dos, que es su base, que son los argumentos sobre los cuales Pablo fundamenta el encargo a Timoteo. De manera que vamos a darle continuidad al estudio, pero vamos a hacer una oración antes de empezar para poner este tiempo en las manos del Señor. Así que les invito a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este bendito tiempo que nos permites para escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a ponerla por obra. Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos ponerla en práctica. Y Señor, que seamos más que proclamadores de la misma, seamos hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, a llevarla a cabo. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Padre. Bien, la porción que terminamos viendo, la enseñanza anterior, era la de 2 de Timoteo 4, versículos del 1 al 2. Y dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, este es el segundo punto, y es la base de la enseñanza que Pablo le está transmitiendo a Timoteo, y básicamente se refiere a los argumentos sobre los cuales Pablo fundamenta este encargo. Y podemos ver en esta porción que Pablo se refiere a que es necesaria una proclamación urgente del Evangelio, donde dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Habla de esta palabra y utiliza un verbo que es el verbo griego epistemi, que significa instar y significa ser urgente. Significa literalmente estar presente y por ende estar preparado o estar alistado para cualquier situación. En este caso, no solo se refiere al sentido de estar alerta o estar despierto, sino también a la insistencia, al de insistencia y al de urgencia. Porque ciertamente de nada vale predicar en forma lacónica, es decir, la palabra lacónica es un sinónimo de breve y de conciso, y tampoco se puede predicar de manera urgente si no tenemos convicción, la convicción de la palabra. De manera que toda predicación verdadera debe de transmitir un sentido de importancia y de urgencia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. De manera que el heraldo cristiano sabe que es responsable de un asunto de vida o muerte. Eso es en lo que consiste el Evangelio. Y esa responsabilidad es para con un extraño. Imaginemos cómo debe de ser para nuestra familia. Es urgente que nosotros prediquemos a nuestra
familia, y lo hagamos con una responsabilidad intrínseca, que de veras nos importe el que nuestros hijos sean salvos. Entonces el heraldo cristiano sabe que es responsable de este asunto, y este asunto es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque estamos anunciando el peligro que corre el pecador bajo lo que es el juicio de Dios. Anunciamos nada más ni nada menos que la obra salvadora de Dios por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el llamado al arrepentimiento y a la fe, de manera que no es cosa menor. Ahora, ¿cómo se puede tratar temas de tanta importancia con frialdad o con indiferencia? No se puede. Necesitamos ver o permitir que las almas vean que estamos seriamente involucrados en lo que hacemos. No podemos quebrantar los corazones de los hombres que necesitan arrepentimiento por bromear con ellos o contándoles historias cándidas o haciendo uso de una doctrina jocosa. No, necesitamos mostrar convicción en lo que hablamos, en lo que decimos, pero también en lo que vivimos, porque debemos de ser congruentes. Más que tus palabras, decía Francisco de Asís, tus hechos son los que me hablan de ti. Entonces necesitamos practicar lo que hablamos. Richard Baxter, un pastor cristiano del siglo pasado, dice que los hombres no abandonarán sus placeres más caros ante un pedido somnoliento de alguien que no parece querer decir lo que dice, ni importarle si su llamado es ignorado o no. Así que volvemos al sentido de la convicción del llamado. Ahora, esta predicación urgente debe continuar, dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Pero cabe aclarar, sin embargo, que la exhortación no debe tomarse como un permiso para proceder en la forma insensible y desconsiderada que en ciertas oportunidades ha caracterizado nuestro evangelio y lo ha desprestigiado por lo mismo. No tenemos derecho a invadir sin respeto la vida privada de otros y de entrometernos en sus asuntos privados, de ninguna manera, aunque se trate de nuestros propios hijos o de nuestra esposa. Debemos de predicar el evangelio con sabiduría y con respeto hacia nuestra familia y hacia el extraño a quien le prediquemos la palabra. Las ocasiones en las que Pablo probablemente tiene en cuenta cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, no son tanto del punto de vista de los oyentes, sino del predicador. Quizá una traducción más acertada podría ser: permanece en actividad todo el tiempo, sea conveniente o no. O sea, debemos estar preparados para cualquier momento en que se ofrezca predicar la palabra, ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia. Sea la palabra de Dios la que prevalezca en nuestro consejo o en nuestro practicar diario. Ahora, esta posibilidad interpreta el verbo ephistemi en un sentido alternativo y se encuentra en algunas oportunidades en los escritos originales de la palabra. Esta palabra ephistemi parece indicar entonces que lo que aquí se nos da no es una base bíblica para ser agresivos o desconsiderados, sino una apelación bíblica contra la holgazanería o contra la negligencia del obrero o del pastor o del padre de familia. Es decir, lo que nos está diciendo es que debemos estar preparados para cuando haya necesidad de predicar la palabra. De manera que esta es una proclamación urgente, pero con sabiduría. Ahora, el siguiente punto es una proclamación adecuada. Debemos de estar conscientes de que la palabra de Dios es completa para cualquier situación. El heraldo que anuncia la palabra de Dios,
o la persona que anuncia la palabra de Dios debe de redarguir, dice la palabra, reprender y debe exhortar. Por lo que hay tres formas distintas de hacerlo. Y la palabra de Dios es provechosa para una variedad de ministerios, tal como Pablo lo declara en el capítulo 3 y versículo 16 de esta misma carta. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Es decir, habla a diferentes personas en distintas situaciones. El predicador o el padre de familia o el líder debe recordar esto y debemos ser hábiles en el uso de la palabra. Tenemos que utilizar los argumentos, las reprensiones que vienen a ser una clasificación de los tres enfoques. Debemos actuar de manera intelectual, con mucha inteligencia, de manera moral y también de manera emocional. Es importante englobar estos aspectos. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que viven atormentadas por dudas y necesitan ser convencidas, pero con argumentos de la palabra de Dios. Hay otras personas que han caído en pecado y necesitan la reprensión. Y también ahí debemos de usar la palabra con sabiduría. Ahí entra la moralidad de la palabra de Dios, el carácter de Dios. Y en otros casos hay personas que son acosados por temores o por miedos y necesitan ser animados. Y ahí entra el área de las emociones. Y la palabra de Dios hace todo eso y mucho más. Y nosotros debemos aplicarla en forma adecuada. Entonces, es nuestra responsabilidad aplicarla correctamente. Bien. El tercer punto de esta parte es una proclamación paciente. Si bien necesitamos un sentido de urgencia, como decíamos al principio, anhelando que las almas respondan a la palabra de Dios, también precisamos hacerlo con paciencia. Nunca debemos echar mano de técnicas de presión humanas ni de procurar forzar una decisión. Este es un error que se comete muy a menudo cuando tratamos de forzar a que las personas crean y confiesen su fe. No, la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos heraldos, somos emisores de la misma, pero no podemos presionar a nadie para que acepte la palabra de Dios. Eso es encargo del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es ser fieles en la predicación de la palabra genuina de Dios. Y los resultados de la proclamación de esta son responsabilidad del Espíritu Santo. Y debemos esperar con paciencia, es decir, pacientemente, que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro interlocutor. De manera que nuestra responsabilidad es exponer la palabra de Dios, el plan de salvación, y llevar a la gente al arrepentimiento para su conversión, al arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la única puerta para entrar. Ahora, es importante ser pacientes, es imprescindible ser pacientes en todo nuestro comportamiento, porque dice la palabra que el siervo del Señor debe de ser amable para con todos. Dice que debe de ser sufrido y que con mansedumbre corrija a los que se le oponen. De manera que no debemos irritarnos, no debemos alterarnos cuando estemos predicando la palabra, porque siempre van a surgir adversarios, siempre van a haber gente que opina lo contrario o incluso desmiente a Dios. Nos encontramos con ateos, con antiteístas, con gente que no quiere saber
absolutamente nada del Señor y a veces ni siquiera es necesario perder el tiempo. Nuestra responsabilidad es exponer la palabra y si alguien está dispuesto a escuchar, bueno, presentársela con sabiduría, con inteligencia y al mismo tiempo con sencillez para que lo entienda. Toda la solemnidad de nuestra comisión, esto que es predicar la palabra como padres y como responsables de nuestra familia, así como la urgencia de nuestro mensaje, no son justificativo para un proceder brusco o impaciente con las personas. Debemos de ser apacibles, debemos de ser tranquilos y actuar con sabiduría. Si no la tenemos, pues debemos pedírselas al Señor y por eso debemos orar antes de exponer la palabra. Ok, esto nos lleva a un cuarto punto que es una proclamación inteligente. Recordemos que estamos viendo la base de los argumentos sobre los cuales Pablo fundamenta el encargo de predicar la palabra. Entonces, ahora hablamos de una proclamación inteligente, de una divulgación del Evangelio de manera inteligente. Dios nos ha dotado de esa capacidad, a diferencia de los demás seres creados, de los animales, por ejemplo. El hombre es el único ser racional e inteligente, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no solo hemos de predicar la palabra, sino también enseñarla. Recordemos que estamos en este punto de que el líder debe de ser apto para enseñar. Entonces debemos de predicar la palabra, el Evangelio de Dios, pero también predicarla con toda enseñanza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, aquí hay dos palabras en el griego que nos ayudan a entender cómo se puede predicar la palabra con toda enseñanza. Bien, esas dos palabras son del griego kerixón, de donde se deriva la palabra kerigma, y la otra palabra es didaqué, de donde se deriva la palabra didáctica. Ok, la palabra kerigma es la proclamación del Evangelio a los incrédulos, y esta se lleva a cabo con un llamado al arrepentimiento. El kerigma es la exposición de la palabra del Evangelio del Señor a aquella persona que quizá lo escucha por primera vez o que pone atención por primera vez, y es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la fe al Señor Jesucristo. Y es importante porque hoy muchas veces se predica la palabra y se le dice a las personas que se conviertan al Señor, pero nunca hablan de arrepentimiento. Solamente hablan de promesas y que a veces, o la mayoría de las veces, son falsas, que son falsas doctrinas, pero nunca se lleva al arrepentimiento al nuevo convertido. Y sin arrepentimiento no hay conversión. Entonces debemos de tener esto muy, muy, muy en cuenta. Ese es el querigma, es la proclamación del Evangelio a los incrédulos con un llamado fundamental al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y la palabra didaqué es la instrucción ética a los convertidos, es decir, a la gente que ya conoce, que ya es profesante de la palabra de Dios. Ahora, didaqué dice, es la instrucción ética a los convertidos. La palabra ética, en la definición del diccionario, es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre para con Dios. Es importante. Y cuando hablamos de la moral cristiana, cuando hablamos de la moral de un varón cristiano, hablamos de los principios establecidos por la palabra de Dios o por la ley de Dios. Entonces, hay una certidumbre moral
en todo cristiano al entender quién es Dios o al tratar de entender quién es Dios. Y esta certidumbre moral no se asienta en pruebas materiales, porque hay atributos y hay propiedades de Dios que nuestra mente finita e imperfecta no alcanza a entender. Solo se percibe con el Espíritu que Dios mismo sopló en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces, va a haber cosas que quizá nuestra mente finita e imperfecta no entienda. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de tener un conocimiento de quién es Dios y sus características y su naturaleza, por ejemplo, cuando decimos que Dios es infinito y que Dios es personal, pero a la vez es trino, o que Dios es trascendente e inmanente, es decir, que permanece por sí mismo constantemente. Cuando decimos que Dios es omnisciente y que es soberano y que es bueno, estos conceptos del conocimiento y del carácter de Dios, nuestra mente finita no alcanza a interpretarlos, no alcanza a entenderlos. Pero hay certidumbre moral en nosotros cuando los creemos porque están establecidos en la palabra de Dios. Y decíamos que la moral cristiana es cuando hablamos de los principios establecidos por Dios en su palabra y en su ley. Por lo tanto, si la palabra de Dios habla de estos atributos de sí mismo, nosotros debemos de creerlos. Entonces, esta porción de la palabra o esta porción del estudio demuestra que nuestro querigma debe de contener mucha didaqué. Indica que nuestra predicación debe ser destinada a convencer, a redarguir, a exhortar y debe de abarcar un verdadero ministerio doctrinal. Escuchemos bien, debe de haber buena doctrina en lo que nosotros enseñamos. Bien, el ministerio pastoral es exactamente un ministerio de enseñanza. Esencialmente es eso, es un ministerio de enseñanza. Recordemos que esto es lo que diferencia a un pastor de un diácono, el ministerio de la enseñanza. Y eso implica que los candidatos a ser maestros deben de ser ortodoxos en su propia fe y tener aptitud para enseñar. Tener aptitud, pero también tener actitud para enseñar. Porque deseamos que no podemos exponer la palabra de una manera frívola, de una manera fría, sin convicción. Entonces, el que es candidato para enseñar, para redarguir, para llevar a cabo la predicación del Evangelio, debe de ser ortodoxo en su propia fe y tener aptitud para enseñar. De hecho, Tito, la carta de Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 9, dice que el líder debe de ser retenedor de la palabra fiel. Dice bien, debe de ser retenedor, debe de guardar los versículos de la palabra de Dios, debe de memorizar la palabra fiel tal como ha sido enseñada, sin deformaciones, sin recovecos, sin alteraciones. Dice para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. De manera que Pablo da por hecho que hay gente que contradice la palabra de Dios, la sana doctrina. En pocas palabras, como dice 1 Timoteo 3:2, en la parte final, dice que un buen ministro debe de ser apto para enseñar. Entonces hay una necesidad creciente, especialmente a medida que avanza el proceso de urbanización y se superan los niveles educativos básicos, porque es necesario que el líder, que el pastor o que el padre de familia nos ejercitemos en desarrollar una predicación
y una enseñanza sistemática y expositiva. Eso quiere decir proclamar la palabra de Dios con toda enseñanza. Lo vimos en la exposición anterior, donde dijimos que nosotros tenemos que ser sistemáticos en el estudio de la palabra y que la palabra incluso puede ser atemporal, porque como podemos tener una enseñanza de 5 minutos, puede ser quizá de 1 hora o quizá más. Entonces, debemos ejercitarnos en desarrollar una predicación y una enseñanza sistemática y que sea expositiva. De hecho, esto es lo que tratamos de hacer en este tipo de enseñanzas que estamos llevando a cabo. Eso quiere decir entonces proclamar la palabra de Dios con toda enseñanza, proclamar el Evangelio enseñando la palabra. Ahora, eso fue lo que Pablo hizo en Éfeso y de lo que fue testigo Timoteo. Por un periodo de aproximadamente 3 años, Pablo persistió en enseñarles en Éfeso todo el consejo de Dios y lo hizo públicamente y por las casas. Eso dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, versículo 20 y 27. Y ahora Timoteo debía hacer lo mismo. Entonces, este es el encargo de Pablo a Timoteo, pero también es el encargo a nosotros, hoy en este tiempo. Hoy debemos de predicar la palabra fiel, y debemos anunciar el mensaje dado por Dios. De manera que se precisa hacerlo con un enfoque de urgencia, con una aplicación pertinente, inteligente, de acuerdo a la situación que se nos presente, porque recordemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para enseñar en justicia. Entonces nos ordena también a ser pacientes en nuestros modales. Nos enseña a ser inteligentes en la presentación del mensaje. Necesitamos aprender a utilizar sabiamente la palabra de Dios. Hoy encontramos mucha gente que es antiteísta, por ejemplo, que ellos no quieren saber nada, ya no digamos acerca del cristianismo, sino acerca de ninguna religión que hable de Dios. Lo vemos mucho en el ambiente universitario. Entonces tenemos que estar preparados para cuando nuestros hijos lleguen y nos pregunten acerca de lo que les están enseñando en la universidad, porque muchas de estas cosas muchas veces logran desviarlos de su fe. Y si ellos no están bien fundamentados en una buena doctrina, nosotros estamos expuestos a perder a nuestros hijos. Y al rato no van a estar en la iglesia. Lo hemos visto repetidas veces. Entonces, prediquemos y enseñemos la palabra de Dios con toda paciencia, con toda doctrina y sabiduría, y hagámoslo con fervor, hermanos, hagámoslo con mucha inteligencia y con mucha pasión. Recordemos que son almas las que están en juego, que son vidas, hablamos de la eternidad, y si nosotros no proclamamos correctamente la palabra de Dios, estamos en problemas porque no estamos cumpliendo el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, déjeme terminar esta pequeña porción. Después continuaremos con la siguiente parte, que es la de la ilustración personal tomada del ejemplo propio de Pablo en Roma, y que le muestra los tiempos en los que estaba viviendo el mismo Timoteo en Roma. Y vamos a ver cosas muy interesantes la próxima enseñanza, porque tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Pero quiero terminar hablando de gente que conoció al Señor y que dejó un gran legado. De hecho, ellos, me refiero a los puritanos,
hablando de gente que ha conocido al Señor y que ha dejado un gran legado y que ha transformado naciones completas, incluyendo el inicio de lo que fueron las 7 colonias que hoy son conocidos como los Estados Unidos. Hablando del conocimiento de Dios, no es que me esté desviando, pero si queremos enseñar verdaderamente eh, lo que es el carácter de Dios, tenemos que estudiar estos hombres. Y quiero darle una pequeña prueba de lo que yo he encontrado en su confesión de fe, en la confesión de Westminster, en el capítulo 2, en el punto 1. Mire lo que estos hombres hablan acerca del conocimiento de Dios. Y esta es la enseñanza que nosotros debemos de buscar a través de la palabra de Dios. Dice así la confesión de fe de los puritanos. Esta es una definición clásica protestante. Y dice así: solo hay un Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, de espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros ni pasiones, incambiable, inconmensurable, eterno, incomprensible, todopoderoso, sumamente sabio, sumamente santo, sumamente libre, absoluto hasta lo sumo, quien hace todas las cosas de acuerdo con el consejo de su propia, incambiable y justísima voluntad, y para su propia gloria, sumamente amoroso, dadivoso, compasivo, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, y galardonador de todos los que le buscan con empeño. No obstante, sumamente justo y terrible en sus juicios, quien odia todo pecado y quien de ninguna manera dará por inocente al culpable. Es una definición hermosa de quién es Dios. Y ojalá que nosotros llegáramos a entenderlo para poderlo predicar con toda esta libertad. Ellos fueron capaces de dar su vida por el Evangelio. Esperemos que así estemos dispuestos también nosotros en este tiempo. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar y a dar gracias. Yo espero que hayamos aprendido algo en esta pequeña enseñanza. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más. Muchas gracias porque cada vez que abrimos tu palabra nos enseñas y nos muestras cosas preciosas y poderosas, Señor. Te doy gracias por el tiempo que se han tomado mis hermanos en escuchar esta breve enseñanza y te pedimos, como siempre, que más que oidores, seamos hacedores de la misma. Gracias, Señor, y te pedimos que la podamos poner en práctica en cualquier oportunidad y que seamos buenos heraldos, buenos voceros de tu palabra, de tu evangelio. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.